Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Continuamos con el tema sobre el reino de Dios. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesús mencionaba 4 cosas en su predicación. El tiempo se ha cumplido, el kairos, el tiempo oportuno, el tiempo ha llegado en el plan de Dios. El segundo era: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús acercó el reino, comenzó a darlo a conocer. Posteriormente el Señor consolidaría su reino, que está al alcance de todos, y a través de las parábolas nos enseñará los misterios de ese reino. Las buenas noticias son que el Señor, que Dios amó de tal manera al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El tercer punto, y este punto lo voy a ampliar un poco, es arrepiéntanse. Arrepentirse tiene que ver con un cambio de mentalidad. Entender que el pecado separa al hombre de Dios, que las personas pecan, que hace falta una reconciliación con Él. Así lo dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos los humanos tenemos una naturaleza pecadora. Existe una actividad diabólica que se encarga de despertar la rebelión y de promover el pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando en los albores de la existencia humana, Dios colocó a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén, el diablo los manipuló. Supo cómo despertar la rebeldía contra la autoridad y el gobierno divino. Eso sucede también con nosotros, corremos ese riesgo. Convenció a Eva que comiera del fruto prohibido para que confirmara que no iba a morir, como el Señor les había dicho. Y lanzó el anzuelo: ustedes serán como dioses. Fue muy poderosa esa palabra y decidieron rebelarse, decidieron rechazar el gobierno y la autoridad divina por alcanzar su independencia, por gobernarse ellos solos. Ya libres después, con derecho para probar lo que era ser igual a Dios, y poder conocer no solamente el bien, ellos también querían conocer el mal. Comieron y perdieron su inocencia. El pecado es enemistad con Dios, nos separa. Por eso Adán se escondió después de haber pecado. Dios tuvo que ir a buscarlo. Ya a él ya no le importó la comunión con Dios. Ambos se hicieron delantales y se cubrieron sus partes sexuales, porque ahora sentían vergüenza. Claro que no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Y se les abrieron los ojos como ellos querían. Comenzaron a ver el pecado. Dios les había dicho: fructificad y multiplicaos, pero ya no alcanzaron a fructificar. No alcanzaron a madurar como personas, no alcanzaron a servir a Dios, sino que comenzaron a darle más importancia a la sexualidad y a verla como una prioridad. Comenzaron a conocer el mal en todas sus formas. Luego también conocieron la desgracia, porque la envidia y la muerte se hicieron presentes cuando su hijo Caín mató a su hijo Abel. Algo muy, se puede decir, la tragedia de los siglos. Antes, en el tiempo de la eternidad,
cuando en el cielo allá el diablo era conocido como Luzbel o Luz Bella, portador de luz. Él fue el primero en rebelarse contra el gobierno y contra la autoridad divina. ¿Por qué? Porque quería ser igual a Dios. Quería tener un trono donde sentarse y recibir el reconocimiento también. Como sucedió con Luzbel y como sucedió con Adán y Eva, hoy nada ha cambiado, es igual. En las personas hay una tendencia a rechazar el gobierno y a rechazar toda autoridad. Todas las banderas humanas tienen como base los derechos. Hasta los niños son movidos, se les sugiere que tienen derecho a rechazar la autoridad de sus padres. Sufrimos la actividad demoníaca en esta sociedad en todos los niveles, hermanos. Era necesaria por eso la venida de nuestro Señor Jesucristo acercando el reino para restablecer ese orden divino y enseñar sobre la necesidad de un nuevo nacimiento. Él le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. Juan 3:3. ¿A qué reino se refería el Señor Jesús? Al reino de Dios, que está en los cielos, al gobierno divino invisible pero real, que abarca la totalidad de todo el universo. Jesús lo trajo a nosotros por amor, de modo que el reino de los cielos está dentro del reino de Dios, está bajo su autoridad. Bajo este reino, la vida que Dios ofrece es eterna y está bajo una cobertura espiritual y material. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La palabra de Dios es veraz. Lo que Él promete, Él lo cumple. La palabra de Dios es justa también. Si algo no se cumple, no es que el Señor Jesús o su palabra fallen. No, lo que sucede es que es el hombre el que falla. En algo falló. A Dios no le podemos hacer chanchullos. Nadie puede pretender ser parte de un reino y querer hacer su voluntad y querer ser independiente. Eso es completamente imposible. El Señor Jesús habló sobre la existencia de otro reino. Cuando acusaron al Señor Jesús de echar fuera a los demonios por Belcebú, Él contestó, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo permanecerá su reino? Un reino no puede estar dividido. Un reino dividido no permanece. Recordemos esto. Dios es un Dios de orden. Y como Satanás imita todo, imitó también el orden divino de Dios. Dice Efesios 6:2, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En muchas personas hay confusión porque el reino de las tinieblas no se percibe con los sentidos, es espiritual, pero es un reino maligno, muy maligno. Llega de repente sin advertencia, sin ser visto, pero se descubre cuando miras o escuchas los efectos y las consecuencias causadas por la presencia de ese reino de las tinieblas. Robo, violencia, asesinatos, etc. El creyente no lucha con personas de carne y hueso. Su adversario y sus ángeles lo confirman. Cuando el Señor mencionó principados, se refería a los principales. Las potestades son la segunda jerarquía de ángeles malvados. La tercera son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Detrás de cada gobierno mundial, detrás de cada país o estado, hay un gobierno de autoridad demoníaca
buscando influir o controlar esos gobiernos. Por eso Dios dice que tenemos que orar por nuestros gobiernos y por nuestras autoridades, porque Él sabe lo que tratan de hacer en este mundo. La jerarquía de abajo son las huestes. La palabra tiene una connotación militar. Son ejércitos, son las tropas en batalla continua, en batalla diaria. Son seres creados con diferentes categorías y varias áreas de dominio. Pero Apocalipsis 20:10 menciona cuál va a ser su destino. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Ya vimos que hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de los cielos. Sin embargo, dentro de todas las iglesias se manifiesta la incomprensión de lo que significa estar bajo el gobierno divino. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es como una escuela para algunos, como un kinder para otros, donde aprendemos lo que significa el reino de Dios, donde aprendemos los secretos de ese reino, donde aprendemos a estar bajo el gobierno divino. Satanás introduce en las iglesias personas ingobernables. No sé si lo habías pensado, pero así es. Personas independientes que no obedecen a Dios ni a su palabra, que están ahí nada más para ponerla en tela de juicio. Manipulan a otros para que sigan sus pasos. Algunos van de iglesia en iglesia buscando dónde se hagan las cosas como ellos quieren y donde todo se conforme a su aprobación. Sin embargo, Dios coloca a las personas precisamente bajo la autoridad del pastor que ellos necesitan y con la gente escogida a su alrededor para crecer, para fructificar, para servir y para que cada uno de nosotros estemos capacitados para ayudar a extender el reino de Dios aquí en la tierra. El pastor no tiene que ser del agrado de las personas. El pastor lo escogió el Señor. Hay personas que sienten que el pastor les debe dar un lugar o un trato especial, y si no es así, se van de la iglesia. Cuando las personas se levantan contra el pastor, rompen la línea de autoridad del reino de Dios en sus vidas. Bueno, hay otras personas que se enojan con Dios porque no les concede sus peticiones o sus anhelos, y entonces dicen, no es verdad que Dios ama. Es una mentira. Estaba mejor yo antes. Y se van. La gente se va por muchas razones. Sin embargo, también vale la pena mencionar que hay otros que buscan manipular al mismo Dios. Dicen, si me concedes un carro, si me sanas, si tengo más dinero, entonces voy a venir al templo. Entonces voy a dar el diezmo. Porque tú sabes que a mí no me alcanza con lo que yo recibo. Pero cuando Dios les responde, se olvidan, no cumplen. Dicen, yo doy mi dinero a quien yo quiera. Al fin que Dios conoce mi corazón y sabe que yo lo amo. Él es lo más importante en mi vida. La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si alguna vez a ti te sucede algo parecido a esto, arrepiéntete, porque estará mostrando el Señor que tú eres ingobernable aún. ¿Te pusiste en rebelión contra Dios? Dice 1 Samuel 15:23. Que debemos de saber esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado
para que no seas rey. Y tú puedes decir al fin que yo no soy rey. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Nosotros también podemos ser desechados para no ser más de ese linaje. Dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dios quiere salvar al hombre del poder de las tinieblas. Dios ha preparado un lugar para sus hijos, no para los rebeldes. Un lugar en el cielo donde hay vida eterna. Pero los rebeldes irán al lugar donde dice que allí será el llanto y el crujir de dientes. El reino de los cielos es eterno, pero no fuerza a entrar a nadie. Cada quien decide qué camino escoge. La cuarta cosa que mencionó el Señor Jesús es creed en el Evangelio. Se refiere a la fe, la manera en que podemos apropiarnos de las promesas del reino. También es la manera que nos facilita para obedecer sus mandatos. Es con la fe que nos defendemos también de los ataques de nuestro enemigo espiritual y lo vencemos y somos más que vencedores. Es la fe la que el apóstol Pablo llamó nuestro escudo, junto con la espada del Espíritu, son muy importantes. Creer, dice la palabra de Dios, que es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Termino leyendo este pequeño relato. Dice, una noche fría de invierno, un agricultor escuchó un golpeteo contra la puerta de su casa. Al asomarse a la ventana, vio a varios gorrones que, atraídos por el calor que había dentro, se golpeaban contra el vidrio de su puerta. Conmovido, el agricultor se abrigó bien y fue hasta la puerta de su granero y abrió la puerta para que los gorriones pudieran entrar. Prendió las luces y amontonó heno en un rincón para los pajaritos. Pero resulta que cuando abrió la puerta de su casa, los gorriones inmediatamente volaron por todos lados y ya estaban ocultos en la oscuridad. Varias veces trató de entrar a su granero, pero no resultó. Les puso un camino de migas con pan para que se guiaran. Caminaba hasta el granero, fue hasta atrás, allá donde vio que estaban escondidos, para tratar de espantarlos en dirección al granero, pero nada resultó. Él era el que los aterrorizaba. Los gorriones no podían entender que él trataba de ayudarlos para que pudieran estar a salvo. Se fue a su casa, cerró la puerta y se puso a observar a los desamparados gorriones. Y lleno de ansiedad, él pensó, si tan solo yo pudiera convertirme en un pájaro, si pudiera ser uno de ellos para guiarlos, no nos asustaría. Yo les podría mostrar el rumbo hacia el granero, hacia el calor, hacia la seguridad. De pronto entendió la razón de por qué Jesús había nacido, porque solo de esa manera Dios podía acercarse a nosotros y guiarnos hacia la salvación. Dios les bendiga